Isidro, Relatos de campo de concentración de Albatera, es un libro escrito por Isabel María Avelán, una escritora española y profesora de Geografía e Historia en Murcia. Además de este libro, Avelán ha publicado otras obras. Una novela histórica, La línea del horizonte, en el año 2000, inspirada en las duras condiciones de vida de campos de concentración durante la guerra. Ha publicado dos otros libros de relatos, El último invierno y otros relatos en 2006 y El silencio perturbado en 2009, con la cual quedó ganadora de la tercera edición del Premio Internacional Vivienda del Relato. En mayo de 2016 se publicó la primera edición de Isidro, Relato de campo de concentración de Albatera. Esta obra es un testimonio de un joven miliciano anarquista que fue conducido desde Alicante hasta el campo de concentración de Albatera. La autora se basa en numerosas entrevistas realizadas con el protagonista entre 2009 y 2011. Ese libro relata la vida en los campos de concentración al acabar de la Guerra Civil Española. Tenemos el testimonio del campo de concentración de Albatera. Fue en primer lugar un campo de trabajo. Había sido creado en 1937 por el gobierno de la República para acoger un máximo de 3.000 penados. Pero cuando se convirtió en campo de concentración, había unas 16.000 personas en lamentables condiciones higiénicas y con mucha violencia. El libro es construido sobre un orden cronológico, con flashback y elipsis que nos permiten entender más el desarrollo de la guerra en esos tiempos, y además la vida del personaje principal. El libro incluye 5 dibujos del campo de concentración, realizados por Isidro mismo. Más precisamente, es 13 capítulos cortos. Cada uno relata en un momento un recuerdo de vida del protagonista. La narración está compartida con 2 protagonistas, Isidro y Caide. Caide narra en primera 3 de los capítulos y un narrador omnisciente sigue los pasos de Isidro en el relato. Durante todo el relato seguimos la vida de Isidro Benet, un electricista y ciclista profesional que se enrola en Barcelona como voluntario en las milicias de la República de 1936. Se enamora de Caide, que huía de la Alemania nazi con su madre. Será su madrina de guerra y su primer amor. Caide es enfermadora en esos campos durante la guerra civil. Isidro pertenece a la generación de los protagonistas de la guerra. Avelán, relatando la vida de Isidro, permite crear una memoria colectiva y forma parte de la literatura de la guerra antes de la primera ley de la memoria de 2007. Los temas principales de este libro pueden ser en primer plano la guerra, la lucha y la violencia. Pero en segundo plano es interesante ver que la autora pone de relieve la importancia de la amistad, del amor y de las emociones en su libro. Existen varias reseñas sobre la obra, pero me parecía importante tener una reflexión sobre la memoria histórica de la Guerra Civil. En efecto, una de las maneras de contribuir a la memoria histórica de España es publicar testimonios de las personas que han vivido la guerra, que han participado, que han visto esos campos de concentración. Cito una crítica escrita por un editorial. En definitiva, es un libro que nos recuerda la importancia de la libertad y los derechos humanos y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de luchar contra la opresión y la injusticia en todas formas. Por fin voy a leer un fragmento, página 145. Fue entonces cuando a Isidro llegó el turno de partir. Cuando en sus conversaciones surgía el tema del futuro, nunca había dramatismo. Quizás fuera porque habían sufrido tanto que estaban seguros que ya nada peor les podía pasar, o quizá era porque poco se ganaba siendo pesimista. No sé, alcalde. No sé si sabré reconocerte cuando te vuelva a ver sin este disfraz. No te preocupes, seguiré estando calvo, flaco y sin color. No podrás olvidar cómo era, ni siquiera podré hacerlo yo. Y se reirán. Cada noche ya hacía frío, era un frío húmedo que entraba y recorría el cuerpo hasta el último recodo. Ya no podían dormir y no era por la fría humedad, sino porque los dos sabían que el tiempo se acababa y que lo que estaba por venir era solo incertidumbre. Muchos años después,
En la Barcelona de finales de los años 40, una mañana espléndida de sol, Isidro se sentó en el tranvía, junto a un hombre alto vestido con un mono azul y con una gorra carada hasta los ojos. Fue al escuchar su voz. Fue extraño, no se sobresaltó. Simplemente se quedó mirándolo, mientras el alcalde se quitaba la gorra sonriendo. Después se abrazaron estrechamente, igual que aquel último día en el campo de Albatera. Cuando se separaron después del largo abrazo, solo dijeron hasta pronto. Este fragmento relata el departo de Isidro, sus últimos días en el campo de concentración de Albatera. Isidro y el alcalde son amigos y saben que se van a reconocerse si se encuentran de nuevo un día, y es lo que ocurre. Muestra por un lado que frente a la dificultad de la situación, seguir pensando que todo va a salir bien es muy importante. Ese fragmento es un ejemplo del optimismo y del pensamiento de esos jóvenes de la guerra en situaciones muy complicadas. Elige también este fragmento porque muestra la violencia de los campos de concentración, pero sobre todo los vínculos que crean los soldados entre ellos. Es un tipo de relación diferente, quizás una de las más fuertes que pueden ser. Comparten un sufrimiento y la proximidad de la muerte cada día juntos. Y la salida de esta relación es sentimientos positivos que ayuden a soportar la situación. Es interesante ver que el tema principal de este fragmento es la incertidumbre y el miedo que les quita el sueño. Pero al mismo tiempo hay la certidumbre que van a reconoceros, no importa el tiempo que habrá pasado. En conclusión, podemos decir que la autora relata la verdadera violencia y dolor que Isidro Benet transmite, pero pone de relieve también toda la parte de las emociones y lo positivo que pueden suceder en momentos tan difíciles.